Al menos 10 reos muertos y decenas de heridos es el saldo del amotinamiento registrado en las cárceles de Guayaquil, Azuay y Cotopaxi. Policías y militares ingresaron a los penales para recuperar el control. La marcha indígena llegó a Quito para respaldar el pedido del candidato Yacu Pérez sobre un recuento de votos y transparencia en el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral no da paso al pedido de la Contraloría de realizar una auditoría al sistema informático usado en las elecciones. El gobierno de Estados Unidos otorga reconocimiento a la fiscal general Diana Salazar por su combate a la corrupción. El régimen autorizará a los municipios para importar las vacunas en contra del coronavirus. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes amigos, comenzamos con la alarmante situación carcelaria. Las alarmas se encendieron en 3 prisiones del país ante amotinamientos que han dejado un mortal saldo. Tania, tú tienes los datos de los reportes policiales. Así es, Gaby, bienvenidos amigos a Televistazo. 8 personas fueron asesinadas esta mañana dentro de la prisión zonal 8 en Guayaquil, según los registros de la policía. William Young, con más sobre esta violenta jornada de amotinamiento en la cárcel más poblada del país. La alerta se encendió anoche tras el aviso de que 5 guías fueron retenidos por los presos en un intento de amotinamiento que, según la policía, fue controlado cerca a la medianoche y sin personas heridas. Luego de la negociación que se mantuvo, ellos fueron liberados sin ningún tipo de lesión. Sin embargo, esta mañana la jornada se tornó más violenta y según el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, ya son 8 los reos asesinados al interior del Centro de Rehabilitación Social Zonal 8 en Guayaquil y hay varios policías heridos. En este video se observa a varios reos corriendo entre los patios en medio de disparos. Y en estas fotos, tomadas desde el interior de la prisión, captan a varios de los fallecidos en el piso. Patrulleros y ambulancias ingresaron mientras familiares de los detenidos, entre lágrimas y desesperación, pedían información de lo que ocurría dentro de la cárcel. Gran parte del personal que trabaja dentro fue agrupado en uno de los pasillos, cerca a una de las puertas de ingreso y con custodia. La seguridad se reforzó con helicópteros y agentes de unidades especiales. En las torres, policías con rifles. En total, más de 200 uniformados en este operativo para intentar controlar el amotinamiento que se da, según la versión oficial, por riñas entre organizaciones delictivas que se disputan el control de los pabellones y un posible intento de fuga, por lo que decenas de policías armados corrieron alrededor del complejo carcelario y se instalaron frente a las cercas en los puntos más críticos, en medio de la maleza. Para conocer la situación actual en la cárcel zonal 8 en Guayaquil, donde se registraron los graves incidentes de esta mañana, tenemos un informe ahora de César Velastegui. Buenas tardes, César. Cuéntanos, ¿sigue la seguridad reforzada en la prisión? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante toda la mañana han estado ingresando militares y policías acá al Centro de Privación de Libertad Zona 8, luego de haberse conocido el amotinamiento durante horas de la mañana. En total, 8 muertos y por lo menos unas 10 personas heridas han sido trasladadas a los hospitales cercanos para recibir los primeros auxilios. Todos son personas privadas de la libertad. Durante toda la mañana, cerca de las 9, 10 de la mañana, personal de los grupos especiales trataban de tomar el control dentro de la cárcel. Al momento, en los exteriores se puede apreciar que están los familiares de los internos queriendo conocer cuál es la situación y si entre los fallecidos
están algunos de sus familiares. Pero este incidente no solo se registró en el Centro de Privación de Libertad Zona 8, sino también en la penitenciaría, la antigua cárcel, en donde cerca del mediodía todo el personal contingente que está aquí en los exteriores se tuvo que movilizar de emergencia, ya que había también otro intento de amotinamiento en el pabellón 3. Al momento las autoridades no han dado mucha información respecto a cómo ingresaron las armas. Una de las sospechas es de que un funcionario público habría permitido y habría ayudado a ingresar el arma, lo que se está investigando. Cerca de 30 internos fueron sacados de aquí y llevados a la Fiscalía de Flagrancia, en donde se les realizará la audiencia. Ellos están vinculados en haber participado activamente en este amotinamiento. En horas de la tarde se espera que haya ya un pronunciamiento por parte de las autoridades, mientras que también se está realizando un sobrevuelo en helicóptero para evitar que haya algún intento de fuga. También personal de Infantería de Marina está realizando un recorrido por el estero y el río en la parte posterior con el fin de evitar este tipo de fugas. Es la información, compañeros. Sigan ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, César, por esta información con respecto a lo que está ocurriendo en el sistema carcelario del país. Por cierto, más adelante en este noticiero les contaremos lo que ha ocurrido en otras cárceles en otras provincias del Ecuador. Ahora otros temas. La marcha en respaldo al presidenciable Yacu Pérez llegó a la capital. Encabezada por el candidato de Pachacuti, recorrió varias calles del sur y centro de Quito y llegó hasta el Parque El Arbolito. Ahí, el candidato insistió en que hubo un fraude electoral. Francisco Garcés está en el lugar. Francisco, buenas tardes. Cuéntanos qué acciones tomará el candidato. Gaby, amigos, buenas tardes. Está por concluir esta caminata, esta marcha que ha recorrido prácticamente toda la ciudad de norte a sur. Te referías tú a las declaraciones que dio Yacu Pérez en el Parque del Arbolito, simbólico lugar donde se centran normalmente las luchas indígenas. Insistió, por supuesto, en que se está realizando un fraude en su contra y ha mostrado decenas de cajas llenas de actas de las pasadas elecciones que, dice él, tienen irregularidades y se están trasladando en este momento al Consejo Nacional Electoral para interponer el último recurso con el que se intentará la apertura de las urnas. Justamente para dar paso a eso, vamos a escuchar lo que en ese momento, hace pocos minutos, en el Parque del Arbolito, dijo el candidato Yacu Pérez. Más de 16.000 actas que tienen inconsistencias vamos a presentar, y que honren la palabra, honren los acuerdos, practiquen lo que dice la ley, para de esta manera que se reabran las urnas ideales en las 24 provincias, pero por lo menos para nosotros no salir de palabra, el 100% en Guayas y el 50% en las 16 provincias. Esta es la oportunidad que tienen los que pasen a la segunda vuelta, quienes sean, pasen con legitimidad, honren los acuerdos y sobre todo que se respete la voluntad de los 16 millones de ecuatorianos. Estamos nosotros en la parte frontal de esta marcha que después de esas declaraciones empezó desde el Parque del Arbolito, pasó por la Fiscalía, la avenida Amazonas, nos encontramos en la avenida Eloy Alfaro, ya a unos 500 metros del Consejo Nacional Electoral, donde esta nutrida manifestación de centenas de simpatizantes del candidato Yacu Pérez se presentarán para entregar todas estas actas de las que se habla y solicitar, han dicho, dándole la última oportunidad al Consejo Nacional Electoral, así ha dicho Yacu Pérez, para que se abran las urnas. Decimos, estamos a minutos de llegar al Consejo Nacional Electoral y más adelante les informaremos cuál es la reacción también de la autoridad electoral. Tania, es lo que les podemos informar desde el norte de Quito. Seguimos contigo con más información. Gracias por esta importante información.
Y el Consejo Nacional Electoral en sesión virtual negó el pedido del Contralor para realizar una auditoría a su sistema informático. Los consejeros aseguran que esta revisión se la puede hacer luego de la segunda vuelta electoral concluidas las elecciones. Patricio Díaz nos da detalles. El Contralor Pablo Celino podrá hacer una auditoría del sistema informático utilizado en las elecciones del pasado 7 de febrero, al menos por ahora. Así lo decidió el Pleno del Consejo Electoral luego de escuchar los informes jurídico y técnico sobre esa posibilidad. Porque en realidad se pondría en riesgo la conclusión del calendario electoral, la ejecución de la segunda vuelta que se tiene que hacer el 11 de abril tal como está propuesto. El coordinador de seguridad informática explicó lo que implicaría abrir el sistema. Por ejemplo, sobre la única clave, que solo 3 personas tienen la facultad de validar, entre ellas la presidenta del CNE. La cual se necesitaría cambiarla y desbloquearla para que la generación se genere a los usuarios de lectura que se requerirá para que los auditores de la Contraloría Electoral puedan hacer su trabajo. El consejero José Cabrera añadió que la auditoría se la puede realizar, pero luego del proceso, y que hay la garantía, bajo fe de un notario, del sellamiento y encerramiento del sistema. La huella digital, de que ese sistema no se lo ha topado una sola línea de código durante el proceso electoral. En eso coincidió también el vicepresidente Enrique Pita, pero Cabrera hizo un pedido adicional. Que se inicien las acciones pertinentes ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del Contralor General del Estado por interferencia en el proceso electoral. Sobre eso no hubo una decisión del CNE, pero el consejero Luis Verde Soto rechazó esa posibilidad. Para él, el Contralor sí podía hacer una revisión del sistema. Desde mi punto de vista, estas facultades no se hayan vedadas desde la Constitución para el periodo electoral. Nosotros no somos dictadores durante el periodo electoral, no somos dictadores. Así, 3 vocales votaron contra el pedido del Contralor. Ellos insisten en que concluida la segunda vuelta y proclamados los resultados, cualquier autoridad podrá hacer auditorías o revisión del sistema utilizado en las elecciones 2021. El gobierno de Estados Unidos otorgó un reconocimiento a la fiscal Diana Salazar por su trabajo contra la corrupción. El Departamento de Estado, a través de un comunicado, reveló los nombres de funcionarios de 12 países a quienes les otorgó el título de campeones honoríficos anticorrupción, entre ellos a la fiscal Diana Salazar. Destaca que han trabajado incansablemente, a menudo frente a la adversidad, para defender la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en sus propios países. La fiscal en su cuenta de Twitter aseguró que trabaja para el Ecuador sin bandera política ni intereses personales. Vamos a la pausa y al regresar, el presidente Lenín Moreno abre la posibilidad para que los municipios importen la vacuna contra el COVID-19. Les contaremos bajo qué condiciones. Los amotinamientos en las cárceles del país, estos hechos de violencia en el sistema penitenciario que no son aislados, pues en el año 2020 hubo 51 reos fallecidos en las cárceles a escala nacional, mientras que del 1 de enero hasta hoy sumaban 3 presos muertos, sin contar los reos fallecidos en la jornada, que todavía no tienen una cifra oficial. Las autoridades también confirmaron amotinamientos en cárceles de Azuay y Cotopaxi, como nos informa Merlin Ochoa. En Quito se instaló un puesto de mando unificado desde donde se gestionan las acciones para controlar el levantamiento de los reos. Es el momento en el que se amotinaban los presos de la cárcel de Turi, en Cuenca, provincia del Azuay, la mañana de este martes. En los exteriores, los militares hacían un cerco, mientras ingresaban los policías, quienes indicaban que eran reclusos peligrosos los que protagonizaban los incidentes.
En las imágenes se observan a los reos en los techos de los pabellones, otros que pretendían huir y la policía que intenta acorralarlos para tratar de controlar la situación. En su cuenta en Twitter, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, confirmó el asesinato de 2 internos. Indicó que la policía colabora con el Servicio de Atención a Privados de Libertad en las cárceles ante amotinamientos generalizados. En el Turi, 2 fallecidos, en Cotopaxi evaluando. La situación es crítica. Pero luego en un parte de la policía los uniformados confirmaron que además tras los enfrentamientos entre presos había 5 heridos y se estaba verificando si las cifras de víctimas mortales ascendían. Desde la mañana el ministro de Gobierno, la policía y el Servicio de Rehabilitación emitieron alertas por el registro de hechos violentos en las cárceles del país y están concentrados en Quito. En su cuenta en Twitter el ministro Pazmiño señaló que ante la acción concertada de organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios del país, desde el puesto de mando unificado conjuntamente con mando policial, gestionamos acciones para recuperar el control. Unidades tácticas de la policía también fueron desplegadas en la cárcel de Cotopaxi en La Tacunga para controlar otro amotinamiento. De este caso aún no hay una versión oficial, por lo que se desconoce si existen víctimas mortales. En temas relacionados con la pandemia, el presidente Lenín Moreno confirmó que el gobierno analiza el pedido de los municipios para adquirir las vacunas contra el COVID-19. Los alcaldes del país se unieron en esta solicitud ante el fracaso del régimen en el plan de inmunización. Paul Romero con este informe. Los alcaldes del país hicieron un pedido concreto al gobierno. Podamos intervenir en la adquisición de las vacunas. Para formalizar la petición, este martes el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado, tenía previsto dialogar con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, investigado por las denuncias de irregularidades en la distribución de las vacunas de Pfizer. Según los alcaldes, existen cantones a los que no han llegado las dosis para inmunizar al personal de salud. Por esta razón, exigen al gobierno que autorice la importación directa desde distintos países. En las conversaciones que han mantenido con las empresas privadas que representan a estos países rusos y chinos, entonces ellos han dejado muy abierto, pero necesitamos la decisión del Ejecutivo. ¿Y los recursos? El alcalde de Aguarico planteó una alternativa. Aproximadamente a los municipios nos deben 1.400 millones. De ahí creo que nosotros no vamos a necesitar más de unos 160, 180 millones. Cerca del mediodía, el presidente Lenín Moreno se pronunció respecto al pedido de los municipios. Yo he dado la exposición al señor ministro de que organice, ojalá, en los próximos días, lo más rápidamente posible, la posibilidad de que se importe directamente vacunas por parte de los municipios y por parte de instituciones privadas. Tengo mis inquietudes acerca de si lo van a poder hacer. Pero si es que lo pueden hacer, en buena hora. Las vacunas deberán contar con las autorizaciones sanitarias de la Agencia de Regulación. Un nuevo grupo se suma a la petición urgente de vacunas en el país. Se trata de pacientes con cáncer, quienes aseguran que el contagio con COVID-19 es catastrófico para este sector de la población. Carla Delgado nos cuenta que desde la Sociedad Ecuatoriana de Oncología piden incluirlos en el grupo de personas prioritarias. Lourdes Álvarez tiene cáncer y hace algunos meses se contagió con COVID-19. Indica que pese a que había logrado grandes avances en el combate de su enfermedad, el virus debilitó su sistema inmunológico. Neumonía, bronquitis, bronconeumonía, entonces ha sido un proceso tortuoso. Asegura que un recontagio sería catastrófico. Mi cuerpo ya no resistiría un tratamiento tan agresivo como el que yo tuve. Por eso la mañana de este martes, representantes de pacientes oncológicos formalizaron un pedido al Estado. Así que Jóvenes contra el Cáncer pide, exige que ya haya una decisión política, económica y ante todo técnica para proveer de vacunas a todos los pacientes oncológicos del país, de acuerdo a lo que digan sus oncólogos. Solicitud que también se hace desde la Sociedad Ecuatoriana de Oncología.
Miguel Gerves, uno de sus miembros, asegura que urge incluir a esta población en la lista de personas prioritarias para la inmunización. En esta segunda oleada de vacunas deben ser considerados todos los pacientes oncológicos. El paciente oncológico es inmunosuprimido, sea por la naturaleza de su enfermedad, que le hace débil ante la agresión de cualquier tipo de agente externo, sea este virus, bacterias, hongos. Según informaron, decenas de pacientes contrajeron el virus y al menos 5 murieron. La mayoría de ellos están en Pichincha, en donde la situación sanitaria es la más compleja del país. Los cadáveres de 2 hombres fueron lanzados desde un vehículo a la entrada de una casa de salud en Durán. Las víctimas habían sido asesinadas a tiros tras salir de un prostíbulo. Y según la policía, uno de los baleados estaría involucrado en una red de prostitución. Revisemos enseguida este y otros hechos que recrudecen la violencia en ese cantón. Los guardias de esta casa de salud se llevaron tremendo susto al ver cómo desde un vehículo 2 cadáveres fueron lanzados. Al verificar constataron que eran 2 hombres que habían sido baleados. Las víctimas son Eduardo Alberto Villarreal, de 41 años, quien presentaba 10 impactos de bala, y Jordi Armando Ayala, de 27 años, quien había recibido un disparo en la cabeza. Según información policial, ambos salían de un nightclub ubicado en la vía Durán Boliche, cuando en un semáforo fueron interceptados por 2 sujetos que se transportaban en una motocicleta, quienes le dispararon por varias ocasiones. El que recibe la mayor cantidad de disparos, de impactos, es la persona que estaba conduciendo el vehículo. Tenía 3 antecedentes por robo, por asesinato y por asociación ilícita. Según las primeras investigaciones, uno de los fallecidos estaría involucrado al proxenetismo y habría denuncias en su contra por abuso de trabajadoras sexuales. Y la cantidad de impactos que recibe el primer occiso, o sea, se podría determinar que es algún tema de, como usted lo manifiesta, de venganza que están siendo sujetos. Pero este no ha sido el único hecho violento registrado en Durán. La noche del domingo, 2 hombres fueron baleados por sujetos que se movilizaban en un carro negro cuando estos caminaban por la vía. Ocurrió en la Ciudadela Primavera 2. Este ataque estaría vinculado a la lucha de territorio para la comercialización de drogas. A escala nacional, van 209 muertes violentas en lo que va del año, siendo las zonas con índices más elevados el Distrito Metropolitano de Guayaquil con 57, Manabí con 37. Además, en comparación con los 2 primeros meses del 2020, existe un incremento de muertes violentas en el país. En lo que va del mes, al menos 6 carros han sido robados en el sector de Bellavista, en el norte de Quito. Andrea Báez nos cuenta que los delincuentes se llevan los vehículos de la puerta de los domicilios, como el caso que nos presenta a continuación. Eran las 9 de la noche cuando Fabián vio desde el balcón que delincuentes se robaban su auto, el cual estaba estacionado afuera de su casa. Y salí, no pensé que se iban a llevar de inmediato. Y efectivamente mi carro iba saliendo, yo le vi a la cola ahí, se lo llevaron y enseguida le marco al compañero y le digo, por favor, deme siguiendo, se lleva mi carro, se están robando mi carro. El hecho ocurrió en el sector de Bellavista, en la calle Carlos Montúfar, al norte de Quito. Un compañero pudo visualizar el instante en que 2 sujetos a bordo de otro vehículo se bajaron y uno de estos se llevó la furgoneta. Sígale, dice, vea, ya me roban el carro. Entonces yo comienzo a perseguir en el vehículo que estaba de trabajo a los delincuentes. Le llamo al 911 y le digo, vea, señorita, ¿cuál es su emergencia? Me dice, buenos días, vea, señorita, le digo, mire, ahorita le estoy siguiendo al vehículo, le digo que me acaban de robar del compañero, le digo, apóyeme, necesito que me ayuden, le digo así. Y de ahí me dijo, ya, espéreme un ratito. Espera en la llamada, le digo, señorita, ¿qué pasó? Dice, ¿sabe qué? No es nuestra jurisdicción, dice. Cuelgue, ya le van a llamar. Esperen un ratito, dice. A la final nunca me apoyaron. Durante 20 minutos persiguió a los delincuentes que se llevaban el vehículo, pero como nos muestra en el registro de llamadas, nunca recibió la ayuda. Armando Padilla, jefe del circuito Iñaquito, señala que solo en este sector durante este mes son 6 vehículos los que han sido robados. El señor manifiesta que el vehículo le han seguido y en este trayecto pidió apoyo y llegó la unidad ya en el sector donde lamentablemente perdieron
de vista al vehículo que le iban siguiendo, es decir, en este caso al vehículo que se habían acabado de robar. Sin embargo, nosotros estamos ya activando con las diferentes unidades de investigación, de inteligencia, para poder ubicar el vehículo. Fabián realizó la denuncia respectiva, sin embargo señala que debe existir una reacción más eficaz de la autoridad. Yo reclamo la falta de apoyo del ECU 911 y de la Policía Nacional, que él va siguiéndoles y reportando la novedad. Que no haya habido un patrullero, señorita, no es justo. Los vecinos del sector están alarmados, pues afirman que no es primera vez que un hecho así ocurre en la zona. En el norte de Quito, 3 personas fueron capturadas por estar involucradas en el robo de un local comercial. Como nos cuenta Carlos Luis Carrillo, uno de los sospechosos registra 7 detenciones anteriores. Un televisor, un DVD, dispositivos celulares y varios accesorios para teléfonos móviles fueron recuperados por la policía tras ser sustraídos de un local comercial del norte de Quito por estas 3 personas. Los sujetos fueron detenidos en el sector de El Bosque tras una intensa persecución. Esta banda organizada se especializaba en el robo a locales comerciales y venían operando en el sector de la avenida Rumipamba y avenida El Inca. 2 de los 3 sospechosos son ecuatorianos, quienes registran antecedentes penales. Uno de ellos posee 7 detenciones anteriores por robo, asalto y asesinato. Según la policía, los involucrados estaban en la mira, pues cometieron varios atracos en el norte de la capital, bajo la misma modalidad. Serán los agentes investigadores de la Policía Judicial, conjuntamente con la Fiscalía, quienes determinen en cuántos actos de similares características han participado los hoy aprendidos. Durante este año, la policía en Quito ha desarticulado 36 organizaciones delictivas. Los detenidos fueron llevados hasta la unidad de flagrancia para la audiencia de juzgamiento. Los artículos robados serán entregados posteriormente a la propietaria afectada. Seguimos informando, una mujer murió luego de ser atropellada por un bus de la Metrovía. El accidente ocurrió anoche cuando la víctima pretendía cruzar la calle en la avenida 9 de octubre, zona concurrida del centro de Guayaquil. Sobre el pavimento y junto a sus pertenencias, una cartera y una funda. Quedó el cuerpo sin vida de una mujer que fue atropellada por un bus de la Metrovía. El fatal accidente ocurrió anoche en la intersección de las avenidas 9 de octubre y Boyacá, en pleno centro de Guayaquil. Según testigos, la mujer intentaba cruzar la calle. La señora estaba en este paso peatonal. Y la metro viene como buzón y se la lleva. Pero venía de acá y veo que todito se amontona, el carro se para. Pero es el metro de la muerte. Esto es un bulevar donde la metro tiene que venir ya con bajando. Ante la emergencia, agentes de tránsito municipales y de criminalística llegaron al sitio. Se produjo un accidente de tipología de atropello, la cual pasaba una señora, una persona de sexo femenino, en sentido este hacia el oeste, y la Metrovía que venía en sentido sur-norte. Ahora las autoridades investigan si el conductor del bus habría irrespetado la señal de tránsito. Así dice, uno dice que se pasa la roja, pero bueno, afortunadamente que hay cámaras y son las que van a determinar su procedimiento. Vamos a llevar el vehículo a retención. ¿Y el chofer? El chofer también ya fue trasladado a Fiscalía. El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue, donde se espera que pueda ser identificada. Bien, hacemos ahora actualizaciones de lo que ha ocurrido en esta jornada sangrienta en las cárceles del país. Hace pocos momentos la Policía Nacional se ha pronunciado en el siguiente tuit que dice: ante los hechos suscitados el día de hoy en los centros de rehabilitación social de Guayas, Azuay y Cotopaxi, Policía Ecuador se encuentra gestionando el control de los mismos. Al momento, Criminalística reporta más de 50 PPLs fallecidos. De forma extraoficial hemos conocido que serían 56 los fallecidos hasta el momento, 56. 32 de ellos en la cárcel de El Turi en Cuenca, 16 en Guayaquil, 8 en Cotopaxi. Asimismo,
Hace pocos minutos, la Fiscalía se ha pronunciado sobre la violenta jornada en 3 cárceles del país. En su cuenta de Twitter ha indicado que la Fiscalía y Criminalística de la Policía recolectan indicios y evidencias al interior de la penitenciaría de Guayaquil tras enfrentamiento de bandas criminales. Como lo decíamos hace pocos momentos, la policía está dando soporte a la SNAE, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad, que es la entidad que mantiene el control sobre las cárceles en el país. Como hemos dicho, en esta jornada la propia policía ha reconocido más de 50 presos fallecidos. Tenemos conocimiento que serían 56 hasta el momento, habrían decapitados, habría posiblemente un cambio en esta cifra, que tenemos 56 muertos hasta el momento. Es el balance que tenemos hasta ahora de esta jornada sangrienta en las cárceles del país. En nuestro siguiente noticiero, a las 7 de la noche, sin duda habrá más información. Gaby. Así es, a las 19 horas tendremos más detalles de estos amotinamientos. Estamos despidiendo, gracias por su atención, que tengan una buena tarde.